Nos encomendamos al Señor para tener conocimiento interno de todo esto que hablamos, que no son ideas simplemente, sino direccionalidades de vida, no modos de vida, es un modo de vivir, en el fondo, según Él y según el reino, ¿no? Es que vaya entrando en nosotros, esto es por lo que vayamos luego también compartiendo y orando, y pues algo se vaya modificando en nosotros, y también recordando una vez más que donde hay un ser humano está la humanidad entera. Por lo tanto, estamos aquí en nombre de la humanidad, no solo estamos a nombre personal, sino en nombre de tantos y tantas. Comentado que ya por la noche compartiríamos la escritura, la meditación, lo que se va sedimentando el corazón, y que esta tarde pues íbamos a ver cómo Jesús habla de todo esto. Gandhi explica que su impacto más grande en el cristianismo es el sermón de la montaña, es lo que se hablaría del Evangelio en Mateo 5, o lo más importante del mensaje cristiano, y eso modificó su vida también, ¿eh? Lo encontró en el Bhagavad Gita y hay algunos elementos, no en el jainismo, pero la doctrina de la no violencia concentrada en Mateo 5 y 6, que le marcó mucho. Bueno. ¿Qué aparece ahí, no? Este sermón de la montaña, pues la montaña, como aquí, en el Antiguo Testamento, en todos los lugares en los textos sagrados, la montaña es un lugar teofánico, un lugar de revelación de Dios, ¿no? Porque tiene dos condiciones la montaña. Por un lado nos separamos, digamos, del ruido del valle, de la ciudad, de la población, y la montaña hay como una peregrinación, claramente, incluso hoy, ¿no? Si algún ritual sagrado queda en nuestra sociedad, pues son las idas a la naturaleza de los fines de semana, digamos, ¿no? Hay como un instinto de volver a la naturaleza, porque tiene algo sanador, porque es un templo, y bueno, pues eso, ¿no? Una montaña, por lo tanto, está en un lugar apartado y, por tanto, un lugar propicio para la escucha, un lugar teofánico, por ese movimiento ascendente de la montaña que asciende. Se ha dicho que la montaña es el anhelo de la tierra que tiene de Dios, ¿no? Todo es su anhelo petrificado, un anhelo que asciende, ¿no? Por un lado, y es un lugar donde Dios desciende, es el lugar donde Él se manifiesta. Y en ese sentido, pues, como Él, ahora vamos a ver en un momento, algunas cosas de la Torah, Él dirá, la Torah es la ley, ¿no? Y la ley es donde se reveló en el Sinaí, como el lugar de la revelación, en el Sinaí. O sea, Jesús hace como el nuevo Moisés, en esta concentración de doctrina que aparece solo en Mateo. Sabéis que cada evangelista ordena diferentes materiales de modos diversos, y como Mateo concretamente es de los 4 evangelistas el que sobre todo escribía para las comunidades judías cristianas, y así como Juan sobre todo escribía a comunidades ya no judías, y Marcos y Lucas es más variable. Mateo claramente habla a cristianos que se han convertido del judaísmo, y por lo tanto todo su acento está en mostrar la continuidad y la discontinuidad de Jesús respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ese lugar teofánico va a ser como una culminación, y al mismo tiempo parece que es un desplazamiento del Sinaí, Entonces, para decirlo
decirlo así, como que los 10 mandamientos se transforman en las 9 bienaventuranzas, ¿no? Y pasamos de un mandato, y a no hagáis, no hagáis, no hagáis, ¿no? Todo lleno de noes, ¿no? Bueno, algún sí, pero hay muchos no, prohibitivos, digamos, ¿no? Las bienaventuranzas es sed, ¿no? Devenid, ¿no? Bienaventurados vosotros que sois pobres, bienaventurados los que lloráis, bienaventurados los compasivos. Llegad al final de lo que sois, ¿no? Sed en plenitud aquello que estáis llamados a ser, ¿no? Es totalmente, cambiar totalmente el registro, digamos, de la prohibición a la participación, casi podemos decir, divina, ¿no? O sea, no es un Dios que manda, es un Dios que nos hace participar de lo que Él es, ¿no? Y esto se produce en la montaña, porque la montaña es el lugar donde salimos nuestros ruidos, nuestra distracción, ¿no? Y nos abrimos. Él también será el Tabor, donde aparecerá Jesús entre Moisés precisamente y Elías, ¿no? La dimensión, digamos, legislativa y profética. Bueno, pues ahí, en ese contexto, es donde se produce el sermón de la montaña, ¿no? Bueno. Las 9 bienaventuranzas son 9 caminos del reino, 9 puertas, 9 umbrales, ¿no? Porque cada una de las bienaventuranzas comienza en un lugar difícil, digamos, y termina en un lugar pleno, ¿no? Dices los pobres, ¿no? Los pobres. Bueno, también hay dos versiones, la de Lucas y la de Mateo. La de Mateo no son los pobres sociológicos, aunque también pasa por porque felices los que eligen ser pobres. Cuando dice los pobres de espíritu, a veces no se entiende que el pobre de espíritu, ¿no? Bueno, en Cataluña menos, en catalán, pobre de espíritu no es una persona apocada, digamos, ¿no? No sé si a veces, ¿no? Y a veces se entiende mal, porque también la traducción, ¿no? Se refiere, y tampoco dice felices los pobres sociológicos, porque pues qué gracia, ¿no? O sea, como si no justificara la desigualdad social, ¿no? Lo que dice es felices los que eligen ser pobres materialmente, ¿no? Esa elección libre de la pobreza da a la pobreza un significado muy diferente que la maldición, digamos, o la injusticia sociológica. Eso es los que eligen ser pobres, porque de ellos heredarán la tierra, ¿no? Es la paradoja. O sea, no teniendo es como lo tendrás todo, ¿no? Bueno, eso bueno, todas las bienaventuranzas comienzan, como digo, de un modo cerrado, ¿no? Los pobres, bueno, como un lugar difícil, y porque llegando hasta el final de vuestra elección, llegando hasta el final de aquello que os ha dado el impulso para la pobreza, lo tendréis todo, ¿no? Pero lo tendréis sin tenerlo, sin poseerlo, ¿no? El pobre tiene sin poseer, ¿no? En cambio el rico posee y en el fondo se queda sin lo que posee, queda poseído por lo que posee, digamos, ¿no? Eso lo dice Maestro Eckhart, tiene un texto extraordinario sobre la pobreza, ¿no? Cada vez que tienes, o sea, cada vez que yo tengo esto, lo que tengo en mis manos, dejo de tener todo aquello que no es esto, ¿no? Por lo tanto, cuanto más tengo, menos tengo, porque dejo de tener todo aquello que no cabe en lo que quiero poseer, porque además al poseerlo lo pierdo, ¿no? Porque además pierdo todo aquello que no tengo al tenerlo algo de eso. Cuando el pobre, en ese sentido, ¿no? Es el que lo tiene todo sin poseerlo, ¿no? Por eso heredarán la tierra, los felices pobres porque heredarán la tierra, ¿no? Qué bien, ¿no? Heredarán la tierra, ¿no? Felices los que se desposeen de Jerusalén, ¿no? ¿Quién le va a decir a los judíos y a los palestinos que se desposeen de Jerusalén, ¿no? Porque solo si os desposeáis de Jerusalén o de Palestina y tal, o de Israel, podréis estar en Jerusalén y en Palestina, ¿eh? Mientras queráis poseerlo, no cabrá nadie. Y os molestará y expulsaréis continuamente a todos los que no quepan, o sea, los que no estén donde vosotros queréis, en el que vosotros queréis tener, ¿no? Por tanto, la pobreza, que es algo muy serio, o sea, en todas las tradiciones espirituales, la pobreza es un signo de vitalidad espiritual. Todas las reformas que se han hecho, empezando por la reforma genovitana, es una ida a la pobreza, ¿no?
San Ignacio, los jesuitas no nos distinguimos prácticamente por la pobreza, tenemos una convivencia difícil, bueno, ambigua, porque supone que utilizamos los medios, pero San Ignacio es muy estricto con el tema de la pobreza. Dice, tenemos son los medios que se necesitan para hacer tal cosa, pero vosotros vivid en pobreza, luego utilizando medios que haga falta. Bueno, lo digo como que la pobreza es un indicio, un signo de que hay una mirada diferente sobre las cosas, que se pierde la crispación de la posesividad, ¿no? Y sueltas, ¿no? Y al soltar es cuando realmente puedes tener aquello de otro modo, ¿no? Bueno, felices los pobres porque poseerán la tierra. Felices los que lloran porque serán consolados. Bueno, esto tiene también muchas lecturas, ¿no? El que llora es el que tiene un corazón compasivo, ¿no? El que no se asusta por llorar, ¿no? Si tienes la capacidad, bueno, todo el camino de la no violencia es un camino de empatía, ¿no? De capacidad de padecer con el otro, ¿no? Y aquí, luego retomaré este tema porque es muy importante, la dureza de corazón es un gran impedimento para el reino, y si es impedimento para el reino, es un impedimento para el ser humano, y ahora explicaré por después, luego, para más tarde, ¿no? Con el llanto y cómo la incapacidad de llorar, que es el blindamiento, porque hay tanto dolor dentro que uno teme que si empezara a llorar no dejaría jamás de llorar, ¿no? Y ante ese pánico de que si empezara a llorar no podría parar, ya ni empiezo a llorar, porque ¿quién va a contener ese llanto, ¿no? Bueno, pues muchísima de la dureza de las personas y de la violencia sobre esto tienen que ver con la incapacidad de llorar, ¿no? O sea, la incapacidad de sostener el propio dolor, porque hay demasiado dolor ahí que no sabemos qué hacer con él, ¿no? Y en una sociedad patriarcal hoy en día, esto, gracias a Dios, ¿no? Hay una emergencia del femenino y nos completáis, y vamos viendo la necesidad que tenemos, ¿no? De esa dimensión mucho más empática, tierna, sensible, donde se puede llorar sin uno desmontarse, sino al contrario, etc., ¿no? Pero ahí hay, o sea, Jesús está diciendo mucho detrás de eso, ¿no? Hay todo un modo muy diferente de vivir como se vivía en el patriarcado, que es lo que era la sociedad. Una cosa, Javier, si me permite. Tú no puedes elegir ser pobre si no has encontrado el tesoro, si no tienes una experiencia profunda del amor de Dios y que Dios es tu Padre, ¿no? Y tú eres su Hijo. Sí. Eso, de alguna forma, esa elección, e incluso el poder llorar, en cristianismo parte de esa experiencia del encuentro con Jesucristo resucitado, ¿no? De que Él es rico, realmente, ¿no? Desde la riqueza se puede desprender muy fácilmente, pero si te sientes pobre vas a esta tierra es mía. El sentimiento profundo de pobreza y de carencia que tenemos la humanidad nos impide elegir ser pobre. Vamos viendo cómo todo está relacionado, ¿no? Cómo todo está relacionado, y eso está muy bien. Vamos a dejarlo para la noche eso, porque a cada cual nos puede resonar de un modo diferente, y es muy bonito ver cómo cada cual lo interpreta, y efectivamente es así, lo que estás diciendo es 100% así. Si no has encontrado el tesoro, pues es imposible que te puedas desprender del otro, ¿no? Te puedes desprender justamente porque has encontrado el tesoro. Pues suponemos a San Francisco, a San Juan de la Cruz, hasta todos los que nos preceden, ¿no? Porque hay bueno, y lo mismo con el llanto, lo mismo, Una solución a todos los problemas. Bueno, sí, vamos viendo, vamos viendo. Bueno, bienaventurados los compasivos, porque alcanzarán misericordia, compasivos. Leíamos esta mañana en los textos de Gandhi que la no violencia no es para nada pasividad,
no es para nada cobardía, al contrario, es una forma muy valiente de afrontar los temas. Y hay una frase que no sé si habéis llegado a ella en un momento, que dice: en la violencia, la valentía consiste en morir, no en matar. En la no violencia, la valentía consiste en morir, no en matar, ¿no? O sea, ese giro, ¿no? Soy yo quien acepto morir antes que matar a otro, ¿no? Y esa es la fuerza, ¿no? Bueno, entonces es llevar la misericordia hasta el final, que es lo que Jesús dirá: si te pegan en una mejilla, pues da la otra mejilla. Bueno, si es solo una bofetada, aún, bueno, aún así tampoco nos hace una gracia, ¿verdad? Nos bofetón y nos sentimos, creo que es desagradable, y luego nos sentimos ofendidos, ¿no? O sea, sentimos que ha habido una violación de una intromisión y una violación del espacio. Bueno, además cuando es violación todavía mucho peor, ¿no? Por supuesto, pero bueno, sentimos que ha habido una agresión y que ha habido una intromisión en el espacio, y eso nos deja muy mal, ¿no? ¿Quién y cómo se puede llegar a poner la otra mejilla? ¿Y para qué? ¿Para que me abofetee también? No es para que me vuelva a dar otro bofetón, evidentemente que no es para esto. ¿Qué es lo que pretende Jesús? ¿Qué es lo que se pretende en la no violencia? Actuando, o sea, no es un acto de sumisión, es un acto de ofrenda, ¿no? Es una ofrenda que estás haciendo a la otra persona, pero no para que te vuelva a pegar impunemente, sino para que se dé cuenta que lo que acaba de hacer, incluso a lo mejor lo que va a volver a hacer, dijimos antes esta mañana que el camino de la violencia es un camino a veces largo, no es inmediato, que al darle tú, o sea, al ofrecer otra mejilla, lo que estás haciendo es: ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Me has deshumanizado a mí, pero también te has deshumanizado a ti al pegarme a mí, O sea, le estás devolviendo lo mejor que la otra persona acaba de perder al golpearte, Estás mirando como persona, lo estás reconociendo. Él no te ha reconocido como persona, porque te ha humillado, te ha pegado, porque esto, claro, llevado a política internacional, todo eso, ¿cómo se maneja eso en temas comunitarios? No es nada fácil, no, por supuesto, ¿no? Pero a dónde voy, la utopía del Evangelio, es esa, ¿no? Que cuando te abofeteen, en lugar de que un acto de sumisión o un acto de venganza, de revuelta, le puedas mirar, pero no con odio. Si le miras con odio, no avanzamos, ¿no? O sea, que le puedas mirar y que puedas sostener, o sea, la mirada y entonces que la otra persona, antes de volver a bofetearte, esté descubriendo la mirada que le está regalando. Y entonces eso llega a aplacar su rabia o su ira. Dice Gandhi, y lo dice muchas veces, que la no violencia está basada en una creencia profunda en el ser humano, que incluso la persona más brutal y brutal, sigue teniendo un corazón humano que está de tal manera sepultado en su propio dolor y en su propia violencia, que ha perdido totalmente la mirada del otro, ¿no? Entonces, al agredirte, él no te está mirando, pero tú sí le estás mirando, y eso le devuelve a él su dignidad, ¿no? Bueno, hay que tener muchísima fuerza interior para eso, ¿no? Y el segundo ejemplo que pone es que a veces no se entiende fuera de contexto, y dice: si te voy a caminar una milla, haz 2 con él, ¿no? Eso no sé a qué se refiere eso. Bueno, se refiere a que las tropas romanas, cuando dominaban un territorio, iban cargados los soldados con 50 kilos ahí en el escudo, en la espada y en fin, todo el equipaje militar, 50 kilos. Y entonces, cuando llegaban a las poblaciones sometidas, obligaban a los hombres a llevarles una milla la carga que tenían, ¿no? Por tanto,
Os explotamos y además llevas encima la carga con la que te exploto y mientras tanto yo pues, voy caminando, ¿no? Eso es lo que hacían los romanos, ¿no? Jesús, y eso él lo debió experimentar, incluso a lo mejor le obligaron a hacérselo a él mismo, ¿no? Perfectamente, es un chico de Nazaret cuando agarró por su padre y a lo mejor a su padre y a él los obligaron a hacer este recorrido. No puede ser autobiográfico. ¿Cuál es la actitud violenta? No violenta, pero bueno, la violenta es, bueno, un gesto, bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Hacerlo, y luego, pues, lo que sea, ¿no? La actitud no violenta es, y ahora que te han obligado a esta milla, ahora tú libremente cargas y haces otra milla de regalo. ¿Qué pasa durante ese kilómetro y medio que está caminando el soldado contigo, que de pronto tú libremente estás cargando su carga? Cambia totalmente la relación. Él ya no tiene dominio sobre ti. Eres tú que estás, entre comillas, teniendo dominio sobre él. Has creado el movimiento y entonces, bueno, das la oportunidad, porque no lo haces para humillar, evidentemente, si no, no ganaríamos nada, ¿no? Estás ahí para darle la oportunidad de que camine contigo y que se dé cuenta de que este es un ser humano como tú, que también tienes tu casa, tienes tu gente, que no te gustaría nada que cualquiera de las potencias en aquel momento hicieran lo mismo que están haciendo ahora con él o con su familia, ¿no? O sea, le estás dando la oportunidad de que él se restaure a sí mismo. Y al acabar esa milla, la mirada que tienen tiempos ha cambiado, ¿eh? Incluso podría llegarse hasta abrazarse, ¿no? Podría llegarse según cómo fuera el soldado, ¿no? Bueno, pues esa es la utopía de la no violencia, ¿no? Que requiere mucho coraje, ¿no? Y mucho dominio y mucho amor por el otro, y amor al que no te ama, amor al que te está humillando. ¡Wow! Bueno, eso es Jesús en la cruz, ¿no? Padre y Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mañana hablaremos del tema del perdón y de la reconciliación, de la cruz más fuerte para mañana, ¿eh? Pero ahora estamos todavía en el relato de las bienaventuranzas, Mateo 5, 6, y esas son las pistas del reino, ¿no? Felices los que tienen el corazón limpio, porque verán a Dios en todas las cosas y en todas las personas. Tenemos el corazón bastante contaminado, todos, ¿no? Y qué bello cuando lo tenemos limpio, ¿no? Qué bello, y eso no es buenismo, ¿eh? Porque el buenismo es el que no paga por decir que es bueno, ¿eh? O sea, el tema del buenismo es una mirada ingenua, atontada, digamos, que no sabe ver, no, eso no es buenismo, eso es bondad, que es muy diferente, ¿eh? Una bondad llevada hasta el final, ¿eh? Y capaz de asumir las consecuencias de eso, ¿no? Bueno, hace unos años, no sé si conocerás, había de la teología de la liberación, un libro que a mí me impresionó mucho, que se llamaba de un carmelita, La misión de Carlos Mester, un carmelita, la misión del pueblo que sufre. Era brasileiro y no se tradujo al castellano y por eso se conoció menos el texto, ¿eh? Conocemos más Adolf también era brasileño, pero más los autores castellanos, españoles, digamos, pero este libro, la Missao do Povo que sofre, bueno, de un carmelita precisamente, es todo el cántico del siervo de Yahvé, Isaías 52, 13, 53, 12, Lo vimos desfigurado ante nuestros ojos, apartamos la vista porque no podíamos soportar su desfiguración, pero sus heridas nos curaban, ¿no? Él cargaba con el peso de todos, ¿no? Y es como una esponja, ¿no? que se ensucia para sacar la pus, ¿no? Y el ensuciarse de la esponja es lo que quedaba, y la esponja se queda sucia. Bueno, pues eso es Cristo, ¿no? Y eso es el siervo de Yahvé, ¿no? Y entonces él, y al final,
Nuestros ojos quedan admirados porque es el más bello de los hombres, o que eso que es desfiguración se convierte en transfiguración, que es la resurrección, hay toda esa transformación que la que creemos profundamente, no solo en la otra vida, ¿no? Sino que creemos que una actuación y una actitud permanente en esto acaba pasando de la desfiguración a la transfiguración, ¿no? Bueno, pues lo que Carlos Mestre, lo novedoso de ese libro, es que lo aplicaba a todo un pueblo, a todos los pobres, o sea, al pueblo de Palestina. Le estaba diciendo, el sufrimiento que estáis teniendo no es inútil, estáis sufriendo en nombre de la humanidad, y en el modo en el que sufráis, estáis salvando al mundo, ¿no? Se os decía a los pueblos pues, humillados de Latinoamérica, todos los pueblos indígenas, etc., pero se puede aplicar a todos los muertos, en este caso, pues a Gaza o Ucrania o lo que fuera, ¿no? Hay un modo de sufrir misteriosamente que cura, y hay un modo de sufrir que todavía hace más grande la herida, ¿no? ¿Cuál es ese modo que cura y el modo que todavía agranda más la herida? Pues en la capacidad de no retorno, ¿no? De no devolver, de no generar más dolor, ¿no? Si la herida infligida se convierte en un récord acumulado que en cuanto pueda devolveré más, igual o más, pues ya hemos perdido, ¿no? Si ese dolor infligido se convierte en una profunda comprensión y compasión de la condición humana, qué hay detrás de tu agresión que me agrede de este modo, que al mismo tiempo que me está deformando a mí, te está deformando y desfigurando a ti, en esa capacidad de devolver la pregunta en bondad. Ahí está esto es Cristo, ¿no? Esto es la redención, ¿no? Es eso, ¿no? Eso es el... de modo a Cristo como tal, ¿no? Ahora sigo en actitudes, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente, Torá, ¿no? Antiguo Testamento. Yo os digo, cada vez que habláis mal de una persona, la estáis matando, ¿no? Solo hablar mal de una persona es un asesinato, ¿no? Porque la estáis negando, ¿no? En vuestro hablar, ¿no? Eso lo dice Jesús en el Evangelio. Esto es nuestra Torá, Por lo tanto, no es solo ojo por ojo, diente por diente, Y ojalá fuera eso, porque entonces nuestros hermanos israelitas se hubieran detenido en 1200 heridos, muertos, ¿no? Y estamos ya en... O sea, la ley de ojo por ojo, diente por diente, es una ley civilizatoria, Porque ojalá tuvieras la capacidad de contener que te ha arrancado un ojo. Es que no arrancas uno, arrancas 10, ¿no? Porque la ira que hay en ti se te desmanda, y entonces lo que dices, si, al menos sed civilizados. Si os quitan algo, quitad lo que os han quitado, pero no multipliquéis por 10, que es lo que está pasando, y por eso hay esta indignación y está diciendo, ¿cómo es posible que un pueblo supuestamente, bueno, que ha padecido justamente, ahora me voy acercando al tema, me voy acercando al pueblo, ¿cómo es posible que esté pasando eso? ¿Cómo es posible? Bueno, precisamente porque han sido víctimas, y sabemos hoy, ¿no? Por todos los conocimientos psicológicos, que desgraciadamente la víctima se acaba convirtiendo en victimaria porque no sabe qué hacer con la herida que ha recibido. Reproduce en el otro aquello que ha quedado en ella si no lo transmuta, si no lo sana, si no lo transforma. Ahí está el punto, ¿no? Hay un libro que os recomiendo de Ansel Grünen, no es Ansel Grün, se parece, pero no es Ansel, es Arnold Grün, que es un alemán que estaba en las juventudes socialistas pre-nazis, digamos, y cuando vio que la cosa se ponía fea, pues tuvo tiempo de escaparse a tiempo y desde Estados Unidos presenció la locura de su gente, ¿no? Y entonces, años después,
Y dicen, ¿pero cómo es posible que nos haya pasado si eran nuestros padres, nuestros tíos, eran la gente de todos? ¿Qué pasó en Alemania en el periodo entre guerras, ¿no? ¿Qué locura sucedió allí? Bueno, entonces hacen un análisis muy profundo que es perfectamente aplicable a Putin, perfectamente aplicable a Netanyahu, pero a lo mejor probablemente al señor Trump también, y a todo lo que está pasando en estos momentos en lugares más infames de la Tierra que desgraciadamente, al menos es más visible porque nos toca más de cerca, es lo que está sucediendo en Palestina. ¿Cómo es posible que habiendo padecido lo del Holocausto, ahora estén produciendo esto? Precisamente porque lo padecieron, precisamente por eso. El problema es que no han sabido qué hacer con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación muy profunda que hace Arnold Grün sobre su gente, digamos, ¿no? Y hace un análisis sobre todo de Hitler, ¿no? Y de muchos de los grandes mandamases torturadores, ¿no? Un niño pegando por su padre, con una madre atemorizada, porque ante una así, pues que antes en aquel tiempo no había posibilidad de escaparte, de irte a la familia, no socialmente ni leyes, digamos, morales, ni por capacidad económica, no sea, tanto la madre anulada, lo femenino anulado, y lo masculino sobrepasado, ¿no? Sobredimensionado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que mi padre me esté pegando si es el que me ha engendrado? ¿Qué distorsión hay? ¿Qué está sucediendo ahí, no? Como es una persona que me ama, es la que me está destruyendo. ¿Cómo puede sobrevivir una criatura a eso, no? Bueno, pues sobrevive identificándose con el agresor. O sea, en el fondo, mi padre, si me quiere, me está haciendo fuerte pegándome, ¿no? Y al hacerme fuerte pegándome, me está diciendo, y tú para ser fuerte, haz lo mismo, porque es la manera de sobrevivir, digamos, ¿no? Hay tanto dolor dentro, que hay una negación del dolor, y entonces hay una identificación con el agresor, ¿no? O sea, el niño no puede admitir que eso es intolerable, que no puede ser, un padre no puede pegar a los hijos, no lo puede hacer, ¿no? Y lo está haciendo, entonces, ¿qué hago? O me vuelvo loco, ¿no? O asumo la identificación con el agresor y entonces, ¿cuál es la descarga del dolor? Provocando dolor. Con ese dolor que no sé qué hacer, lo genero en el otro. Entonces, aunque no lo resuelvo, porque lo que hago es multiplicarlo, además inagotablemente, porque así no se sana el dolor y además lo reproduce, se pasa a la siguiente generación, pero es una anestesia parcial, ¿no? Y una de las cosas que no se entienden de los torturadores, ¿no? Bueno, lo que está pasando aquí es lo mismo, ¿eh? Y cómo parece que incluso que disfrutaran, digamos, ¿no? Porque están descargando el dolor que tienen con el que no saben qué hacer con él. Están descargando su dolor, ¿no? Lo demás es que lo están reproduciendo, no lo están resolviendo, ¿no? Entonces, el único camino de redimir el dolor es aceptando el dolor, atravesando ese dolor. Pero claro, para atravesar ese dolor, tengo que acompañar, porque uno, ¿cómo vas a atravesar ese dolor, no? Bueno, lo que nosotros creemos es que Cristo Jesús, siendo plenamente hombre, se hizo esclavo y uno de tantos hasta el final de una muerte en cruz, y ahí crucificado ama, ¿no? Entonces, eso está habitado de amor, porque nos acompaña a toda la humanidad en ese amor, ¿no? Eso es lo que nos salva como cristianos, esa clave del cristianismo. Pero eso tiene tiene claves psicológicas, claves políticas, claves, sin huir, no solamente sin huir, sino justamente yendo hacia el lugar, hasta el dolor, puede redimir el dolor porque conoce ese dolor, ¿no? Pero lo convierte en perdón, ¿no? Y no en venganza, ¿no? No en venganza, es en reproducción, que es una pulsión totalmente, digamos, de descarga, pero de generación de sonido que estás descargando, por lo tanto no lo resuelves, ¿no? Bueno, pues eso explica en gran parte pues todos los conflictos internacionales. Pero ¿de dónde nace la guerra? La guerra nace de ese dolor acumulado no resuelto, pensando que provocándolo en el otro, entonces ahí tenemos por lo mismo, pues posesiones de tierras, posesiones de las personas, pero el vacío sigue estando presente porque no lo resolvemos, ¿no?
Entonces, justamente, devolver la mejilla al otro que te ha pegado es asumir el dolor que está provocando y en lugar de escupirle o lo que fuera, entrar en una guerra a ver quién gana y al final o uno o el otro acabará aniquilando al otro y por lo tanto no se resuelve el problema porque la agresión permanece, no nos podemos encontrar en otro lugar que no sea el de la mutua destrucción. No nos podemos encontrar en un sitio donde no seamos víctimas y victimarios, sino que seamos los dos hermanos y hermanas, que es el reino de los cielos, ¿no? Pero claro, eso no empieza de cero, porque hay mucha herida acumulada, mucho dolor acumulado, mucha rabia acumulada. Entonces, tanto el dolor como la rabia hay que resolverlos, ¿eh? Porque la rabia también, cuando te estás sometido con la rabia, te parece legítima la rabia, y lo es hasta cierto punto como instinto de supervivencia, lo es, pero no resuelve el problema, no lo resuelve, lo aplaza, ¿no? Pues ese es el camino de la novia. Entonces, se entiende lo que dirá Jesús, siempre en de la montaña: sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto, que hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre buenos y malos. La palabra griega, Jesús no hablaba en griego, pero el texto está en griego. La palabra, es muy importante, no es perfecto en el sentido de perfección moral, ser perfecto, pues no es eso, sino ser completos, ser plenos como vuestro Padre. Celeio es la palabra griega que sale. Sed completos, es decir, sed capaces de abrazar todo, abrazar la totalidad, no solo lo que os gusta y expulsar lo que os disgusta, abrazar lo bueno y lo malo, porque solo abrazando lo bueno y lo malo podemos ir más allá de lo bueno y o sea, de la dualidad, bueno-malo, evidentemente, para que todo sea bueno, evidentemente, pero no desde la dualidad, lo bueno sí y lo malo no, porque entonces acaban que es el problema de los fariseos, ¿no? Los fariseos sentían los buenos, los separados, que significa es la palabra fariseo, significa separado, el que me separo de lo malo, el que me separo de lo impuro, para ser bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los demás son malos, todos los demás son impuros, y entonces creas un infierno, ¿no? En busca de la perfección, ¿no? Esa perfección que es buscada, desgraciadamente, en una mala manera de entender la práctica religiosa, que es la práctica farisaica. O sea, fariseo ahora no es la palabra que nos suena mal, ¿no? Pero eran la buena gente del tiempo, eran los observantes. Pero claro, si la observancia de tu religión te lleva a la exclusión de todos aquellos que no observan como tú, al final te quedas solo, ¿no? Sobre eso me atrevo a decir algo, creo que lo compartiremos, pero bueno, yo no entiendo la nueva frase de la consagración que han cambiado. Ahora Jesús no ha muerto por todos, ha muerto por muchos, ¿no? Que se quedan. Muchos acabarán siendo por algunos, acabarán siendo esos pocos y al final han muerto solo por nosotros. Espera. O sea, eso es yo creo que es una perversión de las palabras originarias. Benedicto XVI hizo una comisión porque habían unos liturgistas que decían que la palabra hebrea muchos significa todos, pero que la palabra que dijo era muchos, no todos en hebreo, pero si en hebreo muchos significa todos, pues dejémoslo en todos, porque en castellano muchos no es todos, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos de hebreo? Pues hablamos de hebreo, pues nos hablamos de hebreo. Pero si hablamos de castellano, pues todos no es muchos, por lo tanto, ¿qué están cambiando? Bueno, esas cosas tienen su repercusión, ¿no? O sea, mucho, ¿y los otros? ¿Y los otros qué pasa? ¿Quiénes son muchos? ¿Y quiénes son la minoría? Es que, no. Si en el cielo van los perfectos, yo prefiero estar en el infierno, digamos, ¿no? Si tanta gente perfecta ahí arriba, pues lo tenemos con los normales, ¿no? Bueno, entonces la palabra de Jesús no son los perfectos, son los completos, los plenos. Y sobre esto, y termino porque estoy hablando demasiado, se ha dicho que la palabra perfección es una palabra masculina y la palabra plenitud es una palabra femenina. La perfección es un intento, eso de hacer las cosas acabadas,
perfectas, acabadas, pero eso que genera una tensión continua, de una esclerosis además, de ser perfecto, competitividad con los demás, porque si tú eres perfecto yo lo soy más, y al final quedas con tu perfección, y la perfección se puede en cualquier momento romper, y además esperas una necesitas a alguien que te reconozca que seas perfecto, que seas tú mismo. Bueno, entramos en la locura, ¿no? La palabra del Evangelio no es ser perfectos, es ser completos, es ser plenos, o sea, la plenitud, ser plenos como vuestro Padre del cielo es pleno, que lo abraza todo y lo contiene todo. Y es una palabra mucho más femenina que masculina, una palabra cóncava, abierta, que abraza, que acoge, ¿no? Y en esa capacidad de abrazar, pues está la redención, justamente, está la posibilidad de que nadie quede excluido en el reino de los cielos, que es lo que Jesús proclama, ¿no? Ser plenos, vivir la plenitud, porque eso es el reino de los cielos. La perfección es un lío que nos hemos hecho, que es la conversión de San Pablo, ¿no? San Pablo quería ser perfecto, iba en contra de los cristianos, porque los cristianos no querían ser perfectos, se querían ser amorosos, plenos, ¿no? Y entonces, hasta que un día, dícese camino de Damasco, que debe ser mucho más complicado, bueno, resumidamente, en un proceso que él tiene, se da cuenta de que, claro, esa es la plenitud de la ley, ¿no? Cuando Jesús dice, no he venido ni a cambiar ni una sola tilde, ni un solo acento, ni una sola coma de la Torá, sino a darle su completud, es todo esto que estamos diciendo. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Ahí está todo. Y eso es el cumplimiento máximo, pero no desde la perfección, sino desde la plenitud. Y ese es el camino del reino, ¿no? Eso es lo que nos dicen las bienaventuranzas y lo que nos dice a lo largo de todo el texto Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues que todo eso nos haga bien, y yo diría, para esta tarde quizás, ¿no? Acojamos sintamos que se nos dirige una bienaventuranza a nosotros, ¿no? De todas las 9 que hay, y cada una de ellas tiene como un acento, y siempre, seguro que nos ha resonado una sobre otras, ¿no? Bueno, pues esta tarde dejémonos decir por Jesús la bienaventuranza que Él descubre en nosotros, ¿no? Porque al decírnosla se realiza, nos da la fuerza para que en la primera parte de la bienaventuranza, que hay dificultad, la pobreza, el llanto, en fin, la escasez, etcétera, etcétera, haya la plenitud, el fruto de eso, y sintamos el don de la bienaventuranza que se nos dice, sea una de las 9, sea otra que a lo mejor podamos hoy escuchar, ¿no? Eso pueda iluminar y alimentar un poco, pues, esta tarde nuestra. Amén.